Julio de 1943. En el corazón del frente oriental, en las vastas extensiones de la llanura rusa, se gestaba una batalla destinada a convertirse en el mayor enfrentamiento de tanques en la historia de la humanidad. El saliente de Kursk, una gigantesca protuberancia soviética que se adentraba profundamente en las posiciones alemanas, se convirtió en el epicentro de esta contienda sin precedentes. Aquí, en el marco de la Operación Ciudadela, el alto mando alemán gestaba un audaz plan: lanzar potentes ataques blindados desde los flancos para cerrar una pinza de cerco alrededor de cientos de miles de soldados soviéticos, acortando así la línea del frente y, posiblemente, cambiando el curso de la guerra. Era una apuesta por la aniquilación, por una blitzkrieg estratégica diseñada para recuperar la iniciativa. Ambos bandos concentraron sus unidades de élite en Kursk, conscientes de la colosal importancia del inminente choque. A principios de julio, los alemanes habían concentrado 43 divisiones, pero se enfrentaban a una línea de defensa aparentemente inexpugnable, compuesta por 100 divisiones soviéticas y 5 ejércitos de tanques. Para este momento de la guerra, la Unión Soviética, a pesar de las inmensas pérdidas, había alcanzado una colosal capacidad de producción y movilización. El mariscal Georgy Zhukov, con información de inteligencia precisa sobre el momento del inicio de la ofensiva alemana, estaba listo para lanzar incontables recursos humanos al combate y detener los tanques enemigos. La respuesta soviética consistió en la creación de la línea defensiva más extensa de toda la guerra: 8 líneas de protección consecutivas que se extendían a lo largo de 250 kilómetros. Era una compleja red de campos minados, zonas de fuego de artillería precalculadas y posiciones antitanque ingeniosamente camufladas, diseñada para ralentizar y debilitar el avance enemigo antes de que se encontrara con las fuerzas principales del Ejército Rojo, que contaban con más de 3.000 tanques, predominantemente el T-34 modelo 76. Por el lado alemán, la operación estaba dirigida por distinguidos líderes militares: el mariscal Erich von Manstein, uno de los principales artífices del plan de ataque, y el coronel general Hermann Hoth, comandante del Cuarto Ejército Panzer. La operación también contaba con el apoyo del Segundo Cuerpo Panzer SS. Ambos generales eran veteranos experimentados, cuyos nombres ya habían pasado a los anales de la historia militar. Pero sus desacuerdos con Adolf Hitler sobre la conducción de la guerra generaban una tensión constante en el alto mando. Manstein fue relevado de su cargo en marzo de 1944 y falleció en 1973 en Baviera, mientras que Hoth murió en 1971 en Baja Sajonia, ambos viviendo hasta los 85 años. Al frente de las SS se encontraba el general Paul Hauser, una figura en la que Hitler confiaba ciegamente. Leal, pero a la vez formidable y con capacidad de pensamiento estratégico, Hauser había sido condecorado con las más altas distinciones del Tercer Reich. Exactamente 2 años antes de la batalla de Kursk, recibió la Cruz de Caballero, y el 1 de octubre de ese mismo 1941 fue ascendido a Obergruppenführer de las SS. Sin embargo, el 14 de octubre sufrió una grave herida en combate, perdiendo su ojo derecho. Tras una larga recuperación, en mayo de 1942, Hauser regresó al servicio para liderar la primera formación Panzer de las SS, que incluía las legendarias divisiones Leibstandarte SS Adolf Hitler, Das Reich y Totenkopf. A principios de enero de 1943, esta formación Panzer fue desplegada en el sector de Kharkov en el frente oriental. En febrero, participó en la famosa Tercera Batalla de Kharkov, enfrentándose a una potente ofensiva soviética. Con tanques Tiger en sus filas, bajo el mando de Hauser,
esta formación asumió la responsabilidad principal de la defensa y las operaciones de maniobra en la región. Durante la batalla, ante la amenaza de un cerco total por fuerzas superiores del enemigo, Hauser tomó una decisión arriesgada pero estratégicamente acertada: retirarse de Járkov, ignorando una orden directa de Hitler de mantener la ciudad a toda costa. Su perspicacia se confirmó cuando, en marzo de 1943, Hauser lideró una contraofensiva que recuperó el control de la ciudad. El Ejército Rojo, que creía en una victoria inminente, pronto se encontró en serios aprietos al enfrentarse a las unidades de élite alemanas a lo largo de toda la línea del frente. En el flanco izquierdo se encontraba la división Totenkopf, en el centro la Leibstandarte, y el flanco derecho estaba comandado por la división Das Reich. El escenario estaba listo para una batalla épica: las tropas de las SS contra las fuerzas blindadas de élite de la Unión Soviética. El general Paul Hauser, comandante del segundo cuerpo Panzer SS, tras el éxito inicial en Kursk, planeaba una ofensiva continua hacia Prokhorovka. La noche del 11 de julio dio órdenes para una batalla de maniobra clásica, planeando el ataque para el día siguiente. Las tropas alemanas pronto se dieron cuenta de que las posiciones soviéticas en las laderas occidentales de Prokhorovka estaban bien fortificadas con numerosas armas antitanque. El plan original de lanzar un ataque frontal con las fuerzas de la Leibstandarte fue considerado inviable tras un análisis cuidadoso. En su lugar, se desarrolló un plan estratégico: iniciar la ofensiva al norte del río Psel. La división Totenkopf debía avanzar hacia el noreste en dirección a Kegel-Prokhorovka y luego girar hacia el sureste para atacar las posiciones soviéticas en Prokhorovka desde un flanco ventajoso y tender una emboscada. A las divisiones Panzer SS primera y segunda se les ordenó esperar pacientemente hasta que la división Totenkopf iniciara la ofensiva y destruyera todas las posiciones soviéticas en ese sector. Una vez que las tropas soviéticas en Prokhorovka estuvieran bajo presión, la Leibstandarte debía entrar en combate, romper las principales posiciones defensivas en las laderas occidentales y avanzar hacia la ciudad. Simultáneamente, Das Reich, a la derecha de la Leibstandarte, debía avanzar hacia el este y ocupar las alturas al sur de Prokhorovka. Luego, las fuerzas de Das Reich debían girar hacia el sur, rodear Prokhorovka, romper la línea soviética y crear una brecha en la defensa. En cuanto al apoyo aéreo, el octavo cuerpo aéreo debía concentrar sus principales esfuerzos en apoyar la ofensiva del segundo cuerpo Panzer SS, mientras que el 48º cuerpo Panzer al oeste, para gran sorpresa del general Paul Hauser de las Waffen-SS, la noche del 11 al 12 de julio, el teniente general soviético Pavel Rotmistrov tomó medidas estratégicas. Trasladó su elitista Quinto Ejército de Tanques de la Guardia a la zona de concentración al sur de Prokhorovka. Estas maniobras fueron un paso decisivo para preparar un potente ataque de tanques al día siguiente. Aquella noche, mientras las tropas alemanas permanecían en una feliz ignorancia, las vastas estepas del saliente de Kursk se estremecían con el sordo rugido de potentes motores. Bajo el manto de la oscuridad, los cuerpos de tanques 18 y 29 del Ejército Rojo ocupaban sus posiciones iniciales en los flancos orientales, preparándose para un enfrentamiento nunca antes visto. El escenario estaba listo. El Quinto Ejército de Tanques de la Guardia, bajo el mando del general Pavel Rotmistrov, este puño de acero, se disponía a asestar un golpe devastador a las desprevenidas unidades alemanas. El 11 de julio, el comandante del frente de Voronezh, Nikolai Vatutin, emitió una orden que cambiaría el curso de la historia. Al día siguiente, los ejércitos del frente debían pasar a la ofensiva,
formando el flanco sur de una grandiosa operación soviética. Como parte de este plan estratégico, el frente de la estepa, en cuya reserva se encontraba el Quinto Ejército de Tanques de la Guardia, fue llamado a interceptar y aplastar la ofensiva alemana. El tan esperado apoyo llegó en forma de infantería del 69º Ejército, y la potencia de fuego fue reforzada por 5 regimientos de artillería, una brigada de artillería y una división de artillería completa. Al sur del Quinto Ejército de Tanques de la Guardia, la tarea de mantener las posiciones ocupadas por el regimiento Reich recayó en el Segundo Cuerpo de Tanques de la Guardia. Al mismo tiempo, al norte de Prokhorovka, la Quinta División Mecanizada de la Guardia languidecía en reserva, esperando su momento. El general Rotmistrov, consciente de la superioridad de los tanques alemanes Ferdinand y Tiger en alcance y potencia de fuego, ordenó a sus tanques que se acercaran rápidamente al enemigo para neutralizar estas ventajas y entablar combate a distancias extremadamente cortas. Él creía que la maniobrabilidad de los T-34 les permitiría flanquear rápidamente a los pesados tanques alemanes y atacarlos eficazmente. Sin embargo, la realidad del campo de batalla introdujo sus propios ajustes. Rotmistrov se enfrentó a problemas inesperados. Al descubrir que unidades del Leibstandarte ya habían ocupado las zonas destinadas a sus tropas, tuvo que cambiar urgentemente sus órdenes, instando a los soldados a adaptarse a la situación que cambiaba rápidamente. La inminente batalla de Prokhorovka prometía ser dinámica, impredecible y requeriría decisiones instantáneas de ambos lados. A última hora de la tarde del 11 de julio, llegaron al mando soviético alarmantes informes de inteligencia. Las tropas alemanas habían cruzado con éxito la parte norte del río Don cerca de su cuartel general. Este mensaje socavaba seriamente la estrategia cuidadosamente elaborada de Rotmistrov, creando una amenaza para el flanco del Quinto Ejército de Tanques de la Guardia y exigiendo acciones inmediatas. A primera hora de la mañana del 12 de julio, el comandante Batutin estaba furioso. No podía entender por qué sus tropas no habían logrado detener el avance de las unidades alemanas. Sin demora, ordenó a Rotmistrov que enviara inmediatamente refuerzos para fortalecer las posiciones soviéticas que se oponían al Tercer Ejército de Tanques. En respuesta a esta instrucción, Rotmistrov, sin perder un minuto, formó rápidamente un grupo de combate. Este incluía a soldados de la 26ª Brigada de Tanques del Segundo Cuerpo de Tanques de la Guardia, las brigadas mecanizadas de la Guardia 11 y 12 del Quinto Cuerpo Mecanizado de la Guardia, así como el 50º Regimiento de Tanques de la Guardia del Quinto Cuerpo de Tanques de la Guardia. Nuevas unidades de la reserva se unieron a este grupo mientras avanzaba hacia el sur. Cabe destacar que Rotmistrov desplegó más de la mitad de sus reservas en esta decisiva ofensiva improvisada, ubicándolas estratégicamente al comienzo mismo de la batalla de Prokhorovka. Al mismo tiempo, consciente de la gravedad de la situación, Batutin concentró los esfuerzos de la Aviación Roja contra la 40ª División de Tanques en el oeste. Este potente apoyo aéreo debía repeler la amenaza de las tropas alemanas en este sector, subrayando la dinámica y flexibilidad de la respuesta soviética a los desafíos cambiantes. Hacia las 6 de la mañana, comenzaron a llegar al cuartel general informes de la Guardia Personal, comunicando el avance de sus tropas y la inminente respuesta soviética. La tensión aumentaba a cada minuto. El campo de batalla se paralizó en espera de lo peor. Entre las 6 y las 6:15 de la mañana, comenzó un breve pero potente bombardeo de artillería. Casi 20 minutos después, mientras los últimos proyectiles sacudían la tierra, Rotmistrov transmitió un mensaje cifrado que pasaría a la historia. Acero, acero, acero. Era la orden decisiva para el ataque. Tras esta enérgica señal,
las fuerzas blindadas del quinto cuerpo de tanques de la Guardia avanzaron, iniciando un asalto decisivo contra las posiciones alemanas. Así comenzó oficialmente la batalla de Prokhorovka. Desde las laderas occidentales frente a Prokhorovka, una potente agrupación de tanques soviéticos, compuesta por 5 brigadas de tanques, se lanzó al combate. A la vanguardia del ataque iban las brigadas de tanques 29 y 18 en sus T-34 y T-70, avanzando rápidamente y desatando una potencia de fuego arrolladora en su camino hacia el objetivo. Cada una de estas 5 brigadas de tanques que se aproximaban representaba un arsenal colosal, sumando entre 60 y 65 tanques. Sobre el blindaje de estas máquinas que avanzaban rápidamente, a menudo se podían ver soldados de infantería soviéticos, listos para entrar en combate de inmediato, lo que subrayaba la naturaleza integral de esta ofensiva. Aproximadamente 500 tanques y cañones de asalto lideraron esta operación ofensiva masiva y tumultuosa, que se desarrolló en 2 grandes oleadas. La primera incluía 430 tanques, seguida por otros 70. La escala y coordinación de este ataque demostraron la determinación y la planificación estratégica de las tropas soviéticas, con el objetivo de romper las defensas alemanas y cambiar el curso de toda la batalla de Kursk. Exhaustas por los combates anteriores, las tropas del Leibstandarte fueron tomadas por sorpresa. No esperaban una reanudación tan rápida de las hostilidades, contando con una pausa hasta más tarde en el día. Este efecto sorpresa afectó seriamente su preparación y su reacción ante la amenaza inminente. El batallón del segundo regimiento SS de Granaderos Panzer, Leibstandarte, estaba estratégicamente ubicado en la ladera opuesta de la colina 25,2, una posición ocupada desde el día anterior. Al pie de esta colina se encontraba una trinchera antitanque soviética, lo que generaba problemas adicionales para la defensa alemana. Las tropas alemanas, aturdidas por la repentina aparición del enemigo, ocupaban apresuradamente sus posiciones. A lo lejos, ya veían cómo cientos de tanques soviéticos se precipitaban directamente hacia ellos. En ese instante, todo se decidía: la victoria o el colapso. Y así, mientras el avance soviético, como una fuerza elemental que despertaba, cobraba impulso, los puestos de avanzada alemanes, como antiguos centinelas, anunciaban la inminente tormenta. Bengalas de señales de color púrpura se elevaban hacia el cielo, mensajeros silenciosos pero elocuentes de un ataque de tanques de una magnitud nunca antes vista. Estos destellos brillantes, como nervios palpitantes, atravesaron instantáneamente toda la línea del frente, iluminando el cielo antes del amanecer con una luz siniestra. El Obersturmführer Rudolf von Ribbentrop, comandante del segundo batallón del primer regimiento Panzer de las SS, comprendió al instante la gravedad y la inevitabilidad de la catástrofe que se avecinaba. En respuesta a este grito visual de alarma, el comandante dio la orden rápidamente. Su compañía, compuesta por 7 Panzer IV, avanzó de inmediato. Tras cruzar un puente improvisado sobre el foso antitanque, ocuparon sus posiciones en la ladera inferior de la colina 252,2. Mientras tanto, en la cima de esta colina estratégicamente importante, el oficial Joachim Peiper y sus granaderos Panzer de las SS, resguardados en sus vehículos blindados, ya se enfrentaban a un poderoso asalto, repeliendo a las tropas soviéticas que avanzaban. Mientras los tanques de Ribbentrop se alineaban abajo, él, como un observador externo,
con el corazón en un puño, seguía lo que sucedía en la colina. En sus propias palabras, registradas por la historia, resuena el eco de aquel momento. Ante mí aparecieron 15 tanques, luego 20, después 30 y finalmente 40 tanques. Al final, eran tantos que era imposible contarlos. Los T-34 se precipitaban hacia nosotros a gran velocidad, transportando infantería, una fuerza tan inesperada y simplemente abrumadora del avance soviético creó un enorme problema para la defensa. Mientras tanto, el Leibstandarte ya preparaba el terreno para una batalla decisiva e increíblemente encarnizada en la colina 252,2. Desde el momento en que los tanques soviéticos, como una avalancha, comenzaron a descender por la ladera occidental, se desató un enfrentamiento brutal y tenso. La colisión se intensificó al instante hasta el límite. Uno de los Panther en el flanco derecho de Ribbentrop estalló, envuelto en llamas. Un caos inimaginable reinó en el campo de batalla, y los tanques soviéticos, abriéndose paso a través de las líneas alemanas, creaban la sensación de un colapso irreversible. La situación militar que enfrentaba el Leibstandarte era completamente nueva, sin precedentes, pues en toda la guerra aún no se habían topado con tal poder y furia aterradores. Los hombres dentro de los tanques se asfixiaban por el calor insoportable y el humo cáustico, que convertía las cajas de hierro en hornos al rojo vivo. El campo de batalla se llenó de gritos constantes y de pánico, que se filtraban a través del crepitar de las transmisiones de radio. Las tripulaciones de los tanques eran conscientes de que, si este ataque soviético no se detenía a la brevedad, no les estaba destinado salir vivos de aquella estepa. Los tanques soviéticos en movimiento abrieron fuego continuo, y aunque la alta velocidad reducía ligeramente la precisión, esto no mermaba su fuerza destructiva. La táctica de Rotmistrov, basada en un avance rápido, no solo presionaba a las tropas alemanas, sino que también desorganizaba su cohesión, rompiendo sus formaciones y sembrando la confusión. Al mismo tiempo, el control y la coordinación de las unidades blindadas soviéticas convertían el curso de la batalla en un verdadero torbellino de maniobras de tanques y fuego de artillería, en el que los alemanes apenas lograban mantenerse a flote. Mientras tanto, la inteligencia soviética, como se supo más tarde, había sobreestimado en gran medida la cantidad de Ferdinand y Tiger en el segundo cuerpo Panzer de las SS. De hecho, en el cuartel general del Cuarto Ejército no había ni un solo Ferdinand, ya que todos estaban desplegados en el norte con el 9º cuerpo. De las 3 divisiones del segundo cuerpo Panzer de las SS, solo se disponía de 15 Tiger, 10 de ellos al norte del río Psiol, junto a las divisiones Totenkopf. El Leibstandarte contaba únicamente con 4 Tiger operativos y el Reich con solo 1. Este marcado contraste entre la cantidad de equipo esperada y la real complicaba aún más el curso de la batalla, exponiendo los errores estratégicos de la inteligencia soviética. La ausencia de tanques pesados alemanes en este sector se hizo sentir durante los continuos combates por el control de la colina 252,2, transformando cada enfrentamiento en una lucha desesperada por la supervivencia. En el flanco derecho, la situación no era mejor. Mientras la batalla se desarrollaba en el vasto campo de combate al suroeste de Prokhorovka, el enfrentamiento entre la división Reich y las fuerzas soviéticas se volvía cada vez más encarnizado. El Reich había iniciado el ataque desde una posición estratégica ventajosa, ubicada a varios kilómetros, con el objetivo de adentrarse más en territorio enemigo y acudir en ayuda del Leibstandarte. La naturaleza caótica y feroz del choque se hizo evidente cuando los agresivos grupos de combate del segundo cuerpo de tanque soviético
y del segundo cuerpo de tanques de la Guardia se encontraron con las tropas del Reich que avanzaban. Los regimientos alemanes, Las tripulaciones de los tanques alemanes demostraron maestría y precisión, librando duelos mortales con sus adversarios soviéticos. Los grupos de combate de los regimientos Dich mostraron tenacidad y adaptabilidad, ajustándose a la situación en constante cambio del campo de batalla, a pesar del asedio implacable. Mientras tanto, el flanco izquierdo del campo de batalla se convirtió en un verdadero infierno. Allí se desató una lucha paralela cuando algunas unidades del primer ejército de tanques de la Unión Soviética intentaron romper la cabeza de puente de la división Totenkopf. La división SS Totenkopf resultó ser un serio obstáculo y los ataques repetidos de las divisiones de tanques 10ª y 31ª fueron repelidos con éxito. Además, unidades del 33º Regimiento de Fusileros apoyaron a las tropas soviéticas en sus intentos de romper la cabeza de puente de la división Totenkopf. El campo de batalla en el flanco izquierdo se transformó en un lugar de combates encarnizados, acompañados por el estruendo de las orugas de los tanques y el fuego de artillería que cubría toda la zona. A pesar de los constantes esfuerzos de las tropas soviéticas, el grupo de tanques Totenkopf se mantuvo inquebrantable en su resistencia y determinación. La división SS no solo mantuvo sus posiciones, sino que avanzó con firmeza hacia una carretera crucial que partía de la aldea de Katushe. Esta carretera, que se extendía hacia el sureste cruzando el río, tenía una importancia estratégica, ya que conducía directamente a Prokhorovka. Los movimientos de la Totenkopf en esta dirección clave demostraban su intención de desempeñar un papel decisivo en el curso de la batalla por Prokhorovka. La división buscaba apoderarse de esta ruta vital, como un hilo de Ariadna que conducía al corazón de la batalla. Y así, al pie de la colina 25.2, las unidades de tanques soviéticas se toparon con un obstáculo insuperable. No era solo una barrera, sino una trampa. Un imponente foso antitanque, ahora firmemente en manos de las tropas alemanas. Algunas máquinas, perdiendo apoyo, se desplomaban en sus profundidades, mientras otras, como depredadores, se arrastraban cautelosamente por el borde, buscando la más mínima brecha, un punto transitable. Al otro lado del foso se desataron intensos tiroteos entre la artillería soviética y las dos compañías restantes del primer batallón de tanques de las SS. En este infierno de fuego y metal, los tanques soviéticos intentaban desesperadamente abrirse paso, superar la barrera que amenazaba con sepultar su ofensiva. Al mismo tiempo, mientras las primeras oleadas de tanques soviéticos se ahogaban en el foso, los granaderos Panzer supervivientes, bajo el mando de Joachim Peiper, emergieron de las trincheras. Su tarea era simple y terrible: detener a los paracaidistas soviéticos. Lucharon, intentando detener los tanques rusos con cargas huecas, entablando un combate que se intensificó al máximo. En este enfrentamiento, las tropas alemanas perdieron 20 vehículos semioruga del batallón. Algunos de ellos fueron destruidos al intentar embestir tanques rusos evidentemente más pesados, un intento desesperado por salvar a la compañía de una muerte inminente. Decenas de soldados lucharon cuerpo a cuerpo con cientos de paracaidistas soviéticos en las trincheras. En esta etapa, la batalla fue verdaderamente sangrienta y brutal. Se utilizaron bayonetas y palas de zapador, cuchillos y piedras, todo lo que pudiera quitar una vida. Fue una lucha sin distancia, sin piedad, donde cada golpe era el último argumento. En el aire resonaba el estruendoso rugido de los tanques y el ritmo marcial de la infantería soviética. Los primeros disparos, que marcaron el comienzo de la fase más feroz del combate cuerpo a cuerpo, se fusionaron con la furia salvaje de las tropas soviéticas que se lanzaron contra los alemanes, provocando desesperación en el enemigo. Había una cantidad interminable de soldados. El caos comenzó. Las bayonetas chocaban. Miles de puños volaban por el aire.
A lo lejos se oían los gritos de los heridos, mezclados con los salvajes alaridos de batalla. El aire en el campo de batalla estaba impregnado del fuerte olor a pólvora y sudor. Ninguna de las partes quería ceder el control. Los golpes no cesaban y el cansancio solo aumentaba. Cada minuto parecía un nuevo empujón hacia la muerte, pero nadie sabía quién sería el siguiente en recibir el golpe. La sangre cubría la tierra y todo a su alrededor, transformando el campo de batalla en un lodazal, un reflejo de los hombres que luchaban tanto por Alemania como por la Unión Soviética. Durante el día, la batalla se convirtió en una prueba de resistencia, con constantes altibajos en el campo de combate. Los soldados vacilaban, el cansancio amenazaba con doblegarlos, pero, esforzándose por no ceder en fuerzas, incluso los heridos continuaban la lucha. Aviones sobrevolaban el campo de batalla. La segunda y 17ª Fuerzas Aéreas Soviéticas realizaron cerca de 900 vuelos, superando así a la mayor parte de la Luftwaffe alemana, que efectuó poco más de 650 vuelos sobre la parte sur del saliente. Es notable que la mayor parte de los vuelos soviéticos ese día se dirigieron contra la 48ª División Panzer en el oeste y la 3ª División Panzer en el sur. A pesar de la superioridad numérica, la Luftwaffe mantuvo la supremacía aérea sobre el campo de batalla de Prokhorovka. Sin embargo, la eficacia de las operaciones aéreas se vio limitada por las nubes bajas de la mañana y las tormentas de la tarde que dificultaron a ambos bandos. Sobre Prokhorovka, las fuerzas aéreas demostraron una superioridad sin precedentes, utilizando impresionantes grupos de aviones de ataque Stuka que sembraron el caos en el campo de batalla. Entre estos cazadores aéreos se encontraban las versiones experimentales G-2, equipadas con eficaces cañones BK-37 de 3.7 centímetros, bajo el mando del hábil capitán de escuadrón Hans Ulrich Rudel. La implacable eficacia de estos aviones se aseguró con la presencia constante de los cazabombarderos FW-190 y los aviones de ataque HS-1929, armados con potentes cañones antitanque de 3 centímetros, lo que intensificó la presión. Esta combinación letal atacó sin piedad a las unidades soviéticas, afectando especialmente a la 31ª Brigada de Tanques. Bajo el fuego de artillería enemiga y los ataques aéreos, la brigada sufrió graves pérdidas. Su blindaje no resistió el poder devastador de los asaltos alemanes. A pesar de su valentía, intentaron avanzar y para las 10:30 de la mañana alcanzar el puesto de mando de la granja estatal de Molz, pero las constantes oleadas de ataques aéreos les impidieron seguir avanzando. Rápidamente informaron que cientos de aviones enemigos permanecieron sobre sus formaciones durante toda la batalla. Al mismo tiempo, la propia fuerza aérea, especialmente los cazas, se consideraba ineficaz para una defensa adecuada. El papel de la aviación en la batalla de Prokhorovka era evidente, y ambos bandos enfrentaron dificultades para llevar a cabo operaciones aéreas debido al mal tiempo. En medio de este caos y destrucción, la historia de la guerra siempre encuentra a sus héroes. Werner Wolf, Obersturmführer de las SS de la Leibstandarte, se convirtió en uno de ellos, recibiendo la Cruz de Hierro de primera clase por sus acciones. Durante la ofensiva soviética contra la altura 252,2, unos 150 tanques enemigos avanzaron hacia su compañía, después de que el comandante original fuera abatido. Pero Wolf asumió el mando. Organizó una rápida línea defensiva y desplegó grupos antitanque para salvar a sus hombres de la aniquilación. Sus acciones se convirtieron en la piedra angular de la defensa, infundiendo nueva vida a una resistencia que se desvanecía. Wolf no solo mantuvo la moral alta, no solo reintegró a los granaderos exhaustos, sino que también les infundió una determinación inquebrantable para repeler el ataque enemigo. Su liderazgo fue un ejemplo de tenacidad. Se lanzó a un combate cuerpo a cuerpo con un T-34, lo inutilizó,
y en una lucha a corta distancia mató a un general enemigo con su daga. Las acciones de Wolfe fueron decisivas para cambiar el rumbo de los acontecimientos y establecer una defensa que detuvo la ofensiva soviética. Al regresar a la posición de Artefeld, continuó la lucha. La batalla continuó con la llegada de nuevos tanques soviéticos, y así, entre el humo y el estruendo, el comandante de tanque Michael Wittmann emerge en el campo de batalla, al frente de su pelotón de 3 tanques Tiger. Avanzaban con confianza a través del caos, sorteando el fuego y el humo de la hierba en llamas, y se acercaban a los T-34. La voz de Michael resonó por la radio, con un tono de urgencia. «Atención, una gran fuerza de tanques enemigos se aproxima de frente», y entonces, en el horizonte, como fantasmas de guerra, surgieron las siluetas de 25 tanques soviéticos de la 181ª Brigada de Tanques. Desaparecieron por un instante entre los pliegues del terreno, en el valle, para luego reaparecer en una pequeña elevación, ya más cerca, ya más palpables. Ante esta formidable amenaza, Michael Wittmann, comandante del Tiger, mantuvo una asombrosa sangre fría, evaluando la situación con calma. Los experimentados veteranos que tripulaban sus Tiger ajustaron sus posiciones al instante, preparándose para el inevitable choque. La batalla se desarrollaba como una partida de ajedrez, donde cada maniobra era calculada y cada bando luchaba desesperadamente por el control de un campo de batalla en constante cambio. La atmósfera estaba electrizada al máximo, y el liderazgo de Wittmann, sus maniobras tácticas, serían cruciales para decidir el resultado de este prolongado duelo. Pero el drama no terminó ahí. Bajo el mando de un valiente capitán soviético, un grupo de 5 T-34 emprendió un avance decisivo hacia la unidad de Wittmann. El capitán, instando a sus compañeros de diferentes divisiones de tanques, gritó: «¡Síganme!». En respuesta, los Tiger de Wittmann efectuaron 2 disparos precisos, impactando el tanque del capitán. El intercambio de fuego no fue en vano. El capitán resultó herido. La tripulación tuvo que sacarlo a toda prisa del T-34, ya envuelto en llamas. Pero, como si la propia muerte no pudiera detenerlo, el conductor del T-34, ignorando el peligro, volvió a saltar a la máquina en llamas. El armazón en llamas, convertido en un fantasma de fuego, se lanzó hacia adelante, directamente contra el Tiger del comandante de las SS. En el campo de batalla se desató un verdadero drama, un peligroso combate cuerpo a cuerpo que demostró toda la tensión y la dinámica de las batallas de tanques en Prokhorovka, donde la habilidad, la estrategia y la reacción rápida jugaron un papel decisivo en el resultado de esta infernal contienda. Un sargento mayor, participante de esos eventos, describió vívidamente los momentos de tensión más tarde. De repente, unos 50 tanques enemigos surgieron contra nosotros en una cuña invertida, ocultándose detrás de pequeños bosques y setos vivos. Los tanques rusos avanzaban a toda velocidad, como si fueran a combatir cuerpo a cuerpo. Para demostrar nuestra superioridad en blindaje y compensar el armamento, la formación se dispersó ante el asalto. Un Tiger fue alcanzado a quemarropa y se incendió. En medio del caos, logré destruir 2 T-34, uno de los cuales ardía y se precipitaba directamente hacia mí. En el último momento, esquivé hábilmente esa amenaza ardiente, una verdadera bomba rodante. A pesar de las pérdidas devastadoras, las tropas soviéticas mostraron una resistencia asombrosa, continuando su implacable y despiadada presión en el campo de batalla. Esta caótica batalla, con constantes altibajos, se extendió desde las fronteras del norte hasta el extremo sur. Los intentos de las unidades de la Leibstandarte de avanzar se toparon con una fuerte resistencia de grupos de tanques y de infantería soviéticos, que se enzarzaron en feroces combates con ataques y contraataques constantes. El primer regimiento de tanques, enfrentado a una decidida resistencia soviética, no pudo avanzar,
y se vio obligado a retirarse hacia las 18 horas. Al mismo tiempo, una brigada de tanques soviética, reforzada por la 11ª Brigada de Tanques, apareció, creando una seria amenaza. Surgió la posibilidad real de romper la conexión entre la Guardia Personal y Torf en la estratégicamente importante aldea de Vasilieva. En ese momento, los granaderos de Lin se enfrentaban a un ataque abrumador de tanques y caballería soviéticos. El carácter implacable y dinámico del combate demostró la tenacidad de ambos bandos, que luchaban encarnizadamente por el control en esta etapa decisiva de la batalla de Borov. El campo de batalla se extendía por la vasta región de Oktavi. Los combates eran, como siempre, muy intensos. El ruido era ensordecedor, la gente gritaba y una crueldad insoportable reinaba. Uno de los tripulantes de un cazacarros recordó vívidamente los ataques incesantes y describió este horror así: una descarga tras otra de los cañones estalinistas caía sobre nuestras posiciones, entre la artillería y los morteros. Un T-34 tras otro rodaba por las colinas, 3, 5, 10. Pero, ¿para qué contar? Este vívido relato ilustraba claramente la abrumadora y constante lluvia de artillería soviética y los ataques de tanques. En un momento decisivo de la batalla, los tanques soviéticos lograron romper las defensas, avanzar hacia Koletu y crear una amenaza directa al mando de la Leibstandarte. La confrontación se transformó en un combate cuerpo a cuerpo entre los tanques enemigos y el regimiento de artillería de la Leibstandarte, lo que subrayó la tensión y el peligro de la batalla blindada a corta distancia. Al caer la tarde, comenzó un fuerte aguacero. La lluvia golpeaba con fuerza los restos humeantes de los tanques destrozados, esparcidos por el campo de batalla. Las calles, ahora convertidas en lodazales, solo empeoraban las ya difíciles condiciones. En el sector ocupado por los cuerpos de tanques 29 y 18, el combate cesó. Ambas partes estaban completamente exhaustas por las terribles exigencias de la batalla y no podían continuar su avance. La lucha incesante, sumada a las inclemencias del tiempo y el deterioro de la situación en el campo de batalla, concedió una tregua temporal en los feroces combates de este sector de la batalla de Prokhorovka. Cuando el 12 de julio, aquel día infernal, llegó a su fin, las tropas de la Leibstandarte, con enorme determinación, lograron mantener el control de la colina 22,2 y defendieron firmemente sus posiciones contra el implacable ataque de 5 brigadas del 5º Ejército de Tanques de la Guardia. La resistencia de la división ante la poderosa ofensiva soviética fue verdaderamente impresionante. Su inquebrantable lealtad y sus notables habilidades defensivas se mantuvieron firmes a pesar de los encarnizados combates para repeler el ataque. La Leibstandarte no cedió ni un palmo de terreno a los soviéticos ese día. Pero el precio de esta dura victoria fue elevado. La división abandonó el campo de batalla física y moralmente agotada, marcada por las cicatrices de una batalla feroz y brutal. Los costos de este conflicto implacable afectaron tanto a los soldados como a la maquinaria de guerra, subrayando la magnitud de las dificultades que enfrentó la Leibstandarte al intentar mantener el control de la colina 22,2. Mientras tanto, la Totenkopf logró un éxito notable al capturar la colina 26,6, lo que representó un avance significativo en el desarrollo de la batalla de Prokhorovka. Simultáneamente, su grupo de tanques avanzó a lo largo de la orilla norte del río Psel y finalmente alcanzó la carretera Kartasheva-Prokhorovka, a unos 8 kilómetros al noroeste de Prokhorovka. Este avance, que posicionaba al grupo de tanques de la división Totenkopf en la carretera Kartasheva-Prokhorovka, parecía abrir una ventana efímera, pero estratégicamente prometedora. La división, aunque mantenía las posiciones recién capturadas de manera precaria,
se encontraba en una situación ventajosa para un posible flanqueo de las fuerzas soviéticas atrincheradas en Prokhorovka. Este cambio de disposición no solo añadía una nueva y preocupante complejidad a la dinámica del combate, sino que también prometía a la Totenkopf oportunidades prometedoras, mientras aún existiera la posibilidad de tomar Prokhorovka. El acceso a la carretera Kartasheva-Prokhorovka por sí mismo resaltaba la capacidad de la Totenkopf para influir en el curso de la batalla. La posibilidad de rodear al enemigo evidenciaba la perspicacia táctica de la división, que parecía estar al borde de un momento decisivo. A pesar de la clara superioridad numérica del enemigo, la Totenkopf, de alguna manera, mantenía la esperanza de la victoria en este enfrentamiento. Sin embargo, mientras una división de las SS buscaba su oportunidad, en el flanco derecho, la Das Reich sufrió la implacable presión del segundo cuerpo de tanques de la Guardia. Pronto, uno de sus cuerpos de tanques fue puesto fuera de combate, obligándola a pasar a la defensiva. La división se vio obligada a renunciar a la operación ofensiva inicialmente planeada, y su grupo de tanques ahora solo podía repeler los ataques de los tanques soviéticos que avanzaban. Este cambio estratégico puso de manifiesto las titánicas dificultades que enfrentó el ejército del Reich ante la potente ofensiva soviética en los combates de Prokhorovka. El indomable empuje de las tropas soviéticas obligó al Panzerkorps a reconsiderar su estrategia, pasando de una audaz ofensiva a una agotadora defensa. La incapacidad de ejecutar las maniobras planificadas se convirtió en una dura lección sobre la importancia de la rápida adaptación a la situación en constante cambio del campo de batalla. El grupo de tanques, ahora limitado únicamente a contraataques, recibió la compleja tarea de contener a las fuerzas soviéticas que avanzaban. Este cambio estratégico y la posición defensiva forzada adoptada por el Reich pintaban un vívido cuadro de la naturaleza compleja y volátil de la batalla de Prokhorovka. La división, al enfrentarse al poderoso embate de los tanques soviéticos, demostró la flexibilidad y la tenacidad que eran absolutamente necesarias para resistir a un enemigo tan formidable en el frente oriental. El conflicto que se intensificaba se transformó en una prueba de ingenio estratégico y flexibilidad táctica en una lucha implacable por el control. El quinto ejército de tanques de la Unión Soviética también sufrió pérdidas graves y cuantiosas en la batalla de Prokhorovka. El ataque soviético inicial se topó con una fuerte resistencia, lo que obligó al mando soviético a modificar sus planes, pasando de la ofensiva a la defensa. Las enormes pérdidas de tanques soviéticos hablaban elocuentemente de lo encarnizada y sangrienta que fue esta batalla, forzando a ambas partes a revisar sus estrategias, adaptándose a la situación en constante evolución del campo de batalla. Durante el día, la división Totenkopf recibió la orden de abandonar el saliente estrecho y cada vez más vulnerable al noroeste de Prokhorovka, y de retirarse a posiciones más defensivas a lo largo de la orilla norte del río Psel. A pesar de los constantes intentos de las tropas soviéticas por cortar el saliente y complicar la retirada de la Totenkopf, la división logró replegarse antes del anochecer. La decisión estratégica de abandonar este saliente expuesto fue un momento crucial para adoptar una nueva posición y fortalecer las líneas defensivas a lo largo del río Psel. Los informes del campo de batalla describían vívidamente las dificultades que enfrentaron las tropas de la Calavera al intentar abrirse paso a través de los intentos de las fuerzas soviéticas por obstaculizar su retirada. No obstante, la exitosa culminación de la retirada de la división demostró su flexibilidad estratégica y su capacidad para adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones de combate. El fin de la Operación Ciudadela marcó una fisura en los planes alemanes. Ese día, el 13 de julio, Hitler emitió órdenes urgentes para poner fin a la Operación Ciudadela, lo que se convirtió en un momento verdaderamente decisivo en el curso de esta batalla. El alto mando alemán recibió esta decisión favorablemente,
ya que partes del noveno ejército ya habían sido retiradas del arco de Kursk para contrarrestar las crecientes ofensivas soviéticas en otros sectores del frente. En contraste, Erich von Manstein, el comandante alemán, expresó su profunda decepción por esta decisión. Él consideraba que sus fuerzas estaban a punto de lograr un avance significativo. El tercer cuerpo Panzer se preparaba para unirse al segundo cuerpo Panzer SS cerca de Prokhorovka, y la reserva operativa, el 24º cuerpo Panzer, estaba lista para el combate. Manstein argumentó que detener la ofensiva en ese momento crítico, cuando la victoria parecía tan cercana, era una oportunidad perdida, un error trágico. A pesar de sus insistentes súplicas, Adolf Hitler, cuya atención estaba centrada en el frente occidental y la amenaza de un desembarco aliado, no estaba dispuesto a continuar el ataque. Defendiendo con vehemencia su punto de vista, von Manstein propuso proseguir las operaciones ofensivas en el sector sur del arco de Kursk para aniquilar las reservas soviéticas antes de la finalización definitiva de la Operación Ciudadela. Esta maniobra estratégica tenía como objetivo socavar la capacidad de combate de las tropas soviéticas en esa zona durante el resto del verano. Finalmente, Hitler, tras largas vacilaciones, accedió a la propuesta de Manstein y aprobó la continuación de la ofensiva en dirección sur hasta alcanzar el objetivo establecido, una vez que el comandante alemán logró contactarlo personalmente. Este episodio puso de manifiesto las divergencias estratégicas y las disputas dentro del alto mando alemán. Manstein insistía en seguir adelante para aprovechar los posibles éxitos, mientras que Adolf Hitler, considerando prioridades más amplias, deseaba inicialmente detener la Operación Ciudadela. Ante la urgencia de la situación y la amenaza de perder el cuerpo Panzer SS, Manstein desarrolló rápidamente los planes para la Operación Roland. Con un tiempo limitado, concibió una estrategia que se ejecutaría en cuestión de pocos días. La esencia del plan era que las tropas de la Das Reich avanzarían hacia el este y el sur para establecer contacto con la tercera división Panzer, que simultáneamente se dirigía al noroeste. Las divisiones Leibstandarte y Totenkopf recibieron la misión de cubrir los flancos izquierdo y norte de la Das Reich en esta operación coordinada. El objetivo principal era establecer una conexión decisiva que rodearía a las fuerzas soviéticas, anticipando que el debilitamiento de la defensa soviética llevaría a la pronta caída de Prokhorovka. La meta primordial de la Operación Roland era destruir la reserva de tanques soviética concentrada en el sector sur del arco de Kursk, un último y desesperado intento de cambiar el rumbo de una batalla que ya estaba perdida. Precisamente en este afán desesperado, Manstein vislumbró una oportunidad fantasmal. Su visión estratégica, imbuida de esperanza y desesperación, consistía en explotar esta situación crítica para alterar la dinámica en el frente oriental, otorgando a las tropas alemanas, exhaustas por los combates en Prokhorovka y Kursk, una ventaja significativa y muy necesaria. Las órdenes para la Operación Roland se emitieron en las últimas horas del 14 de julio de 1943. Sin embargo, la lógica implacable de la guerra y a veces los caprichos del alto mando se interponían en los planes más meticulosamente elaborados. Tras reunirse con Manstein, Hitler tomó una decisión que, posiblemente, condenó la operación antes de su inicio. Canceló el traslado de la 24ª División Panzer a la ofensiva de Kursk, dirigiéndola el 14 de julio para apoyar al primer ejército Panzer en el sur. No obstante, la Operación Roland comenzó a las 4 de la mañana del 15 de julio. Después de un breve pero intenso bombardeo de artillería, el regimiento de Panzergrenadiers Das Reich avanzó, apuntando a una elevación al suroeste. En los encarnizados combates que se desarrollaron en casas y calles,
expulsaron a los restos del segundo ejército de tanques de la Guardia de la aldea de Berlino. El regimiento de tanques de la división, mostrando una impresionante tenacidad, repelió con éxito varios contraataques, destruyendo al mismo tiempo varios tanques soviéticos T-34. El ejército rojo se vio obligado a retirarse hacia el este, pero este repliegue no fue una huida en pánico. El mariscal Zhukov, con su previsión estratégica, ordenó de inmediato a elementos de la 10ª Brigada Mecanizada de Guardias que se encontraban en reserva, reforzar las posiciones en el sur. La 7ª División Panzer estableció contacto con las divisiones Das Reich, pero el comandante de las fuerzas soviéticas en la brecha, Trufanov, comprendió la gravedad de la amenaza y organizó una retirada combativa. Aunque las tropas soviéticas tuvieron que abandonar una cantidad considerable de cañones antitanque, las unidades alemanas no lograron rodear a la mayor parte de las fuerzas soviéticas. La Operación Roland no aportó a las tropas alemanas ningún resultado decisivo, ni, en esencia, ningún resultado positivo. A última hora de la tarde del 15 de julio, se emitieron las órdenes y la Totenkopf inició su retirada de las posiciones al norte del río Psel, mientras que la 2ª División Panzer SS adoptaba una postura defensiva. El desenlace de la Operación Roland fue una amarga confirmación de todas las dificultades y complejidades que enfrentaron las tropas alemanas al intentar cambiar el curso de una batalla que ya se les escapaba de las manos. El 17 de julio, una potente ofensiva soviética se inició en el Frente Sur Occidental y el Frente Sur. Las tropas del Ejército Rojo cruzaron los ríos Mius y Donets, apuntando al flanco sur del Grupo de Ejércitos Sur. Esta ofensiva generó una presión colosal sobre el 6º Ejército y el 1er Ejército Panzer. A primera hora de la tarde de ese mismo día, la Operación Roland fue oficialmente concluida, con la orden de retirar al 2º Cuerpo Panzer SS del sector de Prokhorovka de regreso a Belgorod. El 4º Ejército Panzer y el grupo de combate del ejército ya esperaban esta orden y comenzaron la retirada durante la noche. A partir del 16 de julio, se inició una retirada general. Los tanques de la división Leibstandarte fueron redistribuidos entre la Reich y la Totenkopf, y la propia división se trasladó rápidamente a Italia. Mientras tanto, la Reich y la Totenkopf fueron enviadas al sur para contrarrestar una nueva operación ofensiva soviética, lo que desvió su enfoque del área de Prokhorovka hacia el frente sur. Esto no solo marcó el fin de la Operación Roland y la batalla de Prokhorovka, sino que también significó importantes cambios estratégicos en respuesta a la rápida evolución de la situación militar. Las tropas alemanas, enfrentando problemas en varios frentes, se vieron obligadas a reorganizarse para contrarrestar la creciente presión soviética en el sur. El recuento de bajas en la batalla de Prokhorovka resultó ser una tarea compleja para ambos lados. Las cifras de pérdidas de tanques alemanes varían mucho, en parte debido a los diferentes métodos de conteo y de informe del equipo perdido. Esto significa que parte del equipo que podía ser recuperado y reparado se clasificaba por separado del irreparable o abandonado, lo que sin duda afectaba las cifras reportadas. La complejidad de la situación dificulta la elaboración de estadísticas precisas sobre las pérdidas de tanques alemanes. Igualmente difícil es obtener datos fiables sobre las pérdidas de tanques y personal soviético en la batalla de Prokhorovka. El carácter dinámico y tenso del conflicto, junto con las dificultades de la documentación en tiempos de guerra, contribuyeron a la incertidumbre de las bajas soviéticas. Principalmente, la niebla de guerra, los diferentes métodos de conteo y el entorno cambiante del campo de batalla hicieron que fuera muy difícil determinar con precisión y completamente las pérdidas de ambos lados en la batalla de Prokhorovka. El 2º Cuerpo Panzer SS informó de 843 bajas, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos. Es notable que los alemanes,
manteniendo el control del campo de batalla de Prokhorovka hasta el 17 de julio, pudieron recuperar la mayoría de sus vehículos blindados dañados durante este periodo. Los datos de archivo del segundo cuerpo Panzer SS muestran que el 12 de julio se perdieron entre 3 y 5 tanques. Registros detallados señalan que la unidad Leibstandarte perdió en combate 3 tanques, 2 Panzer IV y un Tiger. Las otras 2 divisiones, al final del 16 de julio, informaron tener más de 120 tanques y cañones de asalto operativos, lo que demuestra una impresionante capacidad para mantener su poder blindado. El segundo cuerpo Panzer SS tenía casi la misma cantidad de tanques operativos que al comienzo de la batalla de Prokhorovka. Un análisis posterior de los informes de las divisiones reveló que el 12 de julio, el cuerpo Panzer SS tenía 294 tanques y cañones de asalto en funcionamiento, pero ya el 13 de julio, su número había caído a 251, incluyendo las máquinas reparadas ese día. Se estima que un mínimo de 43 vehículos del cuerpo Panzer SS fueron puestos fuera de combate durante la batalla de Prokhorovka. Es importante señalar que este número incluía 10 tanques Tiger de la división Totenkopf y uno de la Leibstandarte. La iniciativa estratégica pasó finalmente al Ejército Rojo. La batalla de Prokhorovka se presenta como un episodio complejo y multifacético en el contexto general del Frente Oriental, marcado tanto por éxitos tácticos como por limitaciones estratégicas para los alemanes y viceversa para las tropas soviéticas. Durante la Operación Ciudadela, las unidades de las Waffen-SS destruyeron la impresionante cifra de 1.149 tanques enemigos y 459 cañones antitanque, 85 aviones y 47 piezas de artillería. Bajo el mando del Obergruppenführer SS Paul Hauser, también tomaron prisioneros a 6.441 soldados soviéticos. Desde un punto de vista táctico, estas cifras podrían parecer un gran éxito, pero desde el lado soviético, la batalla en el arco de Kursk fue una clara victoria estratégica que cambió el curso de toda la guerra. Las líneas defensivas soviéticas, construidas en un sistema estratificado y escalonado, detuvieron eficazmente la ofensiva alemana, disipando sus planes de profundas penetraciones. Este resultado impidió que la Wehrmacht y las Waffen-SS aplicaran su táctica predilecta de la Blitzkrieg, de irrumpir a través de terreno abierto, realizar cercos o desestabilizar la retaguardia de las tropas soviéticas. Esta fue, sin duda, una victoria estratégica. Sin embargo, en el torbellino de esta victoria, la oportunidad de asestar un golpe decisivo al segundo cuerpo Panzer SS se desvaneció gradualmente. Aunque Prokhorovka se percibe tradicionalmente como una dura derrota para Alemania, análisis posteriores y más profundos revelan una perspectiva diferente. Fue, de hecho, un día extremadamente costoso y perdido para las tropas soviéticas. Los informes de combate y los diarios del segundo cuerpo Panzer SS, cuidadosamente conservados en microfilmes en el Archivo Nacional de Washington, indican que los alemanes estaban al borde de un avance decisivo en el flanco sur del saliente de Kursk. Según el Feldmarschall Erich von Manstein, Prokhorovka bien pudo haberse convertido en una victoria alemana, pero su resultado fue predeterminado por decisiones tomadas fuera del campo de batalla. A pesar de los éxitos locales y las pérdidas sufridas, esta batalla marcó el fin. Las esperanzas alemanas de recuperar la iniciativa estratégica en el frente oriental se derrumbaron definitivamente, y esto determinó el curso posterior de la guerra en la región como una retirada prolongada y agotadora. En esta guerra implacable, existió un hecho poco conocido pero revelador. Los servicios sanitarios alemanes, incluyendo las Waffen-SS, estaban armados y no utilizaban brazaletes con la Cruz Roja. Esta decisión no fue un error de cálculo accidental. Tanto las tropas soviéticas como las alemanas
abrían fuego deliberadamente contra los sanitarios que atendían a los heridos directamente en la línea del frente. A lo largo del siglo XX, el principio de inmunidad del personal médico fue constantemente violado, lo que obligó a muchos ejércitos a armar a sus médicos y a renunciar a la neutralidad simbólica que antes protegía a la Cruz Roja. Una escena particularmente impactante, como arrancada del caos general, ocurrió unos días antes de la batalla de Prokhorovka, en julio de 1943. Allí, en medio de un paisaje devastado, un Panzergrenadier de las SS con un MP-40 ofreció agua de su cantimplora a un soldado soviético herido, mientras en el fondo ardía un T-34, modelo 1943 destrozado. Este momento extraño, casi surrealista, donde la humanidad brilla por un segundo en medio de la destrucción, fue capturado por el corresponsal de guerra Max Buschel. El resultado de la batalla fue terrible. Decenas de miles de heridos y cadáveres quedaron tendidos por todo el saliente de Kursk, sin ninguna asistencia médica. En el caos, muchos fueron abandonados a su suerte, muriendo agónicamente, sin esperanza de salvación. La brutalidad del combate y la deshumanización mutua hicieron imposible el cumplimiento de cualquier norma humanitaria, reduciendo la guerra a su esencia primitiva y bestial.